Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Desde nuestro devocional Mi Cita con Jesús, esa cita de amor indelegable con aquel que lo dio todo por ti, que lo dio todo por mí. Nos levantamos hoy a buscar a Dios y su palabra, a buscar su rostro, oír su voz, escuchar sus instrucciones y meternos en ese tiempo con el Señor. Bienvenidos a todos los que ya se conectan a esta hora con nosotros por estas plataformas, benditas plataformas, como son Teams, YouTube y Facebook. En YouTube, nuestro canal, usted puede suscribirse y ahí le van llegando sus devocionales día a día y aún le da like a nuestro canal para que vamos creciendo y nos vamos multiplicando. Es importante que tengamos ese deseo de compartir los temas con otras personas que usted vea que son para bendición y de bendición. Así que bienvenidos a todos. Hoy tengo la palabra que el Señor nos regala todas las mañanas y es Juan 16:33, antes del plato fuerte. Juan 16:33. Dice, les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. ¿Palabras de quién? Del Señor Jesús, del Señor Jesucristo. Recordemos que el Señor cuando estaba en el bautismo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, se oyó una voz del cielo. ¿Cierto que dijo allí, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia? Y en otra parte también cuando el Señor hace oír la voz de Él, dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. A Él oíd. Tenemos que oír lo que el Señor Jesús nos enseña, nos indica. Y estas son palabras de Él. Les digo todo esto para que encuentren paz en unión conmigo. Hay tiempos muy difíciles, tiempos que nosotros podemos perder la paz, perder la tranquilidad. Pero, dice, en el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Así que si hay algún sufrimiento por alguna razón en nuestra vida, ya sea por una enfermedad, alguna cosa que estemos sufriendo, el sufrimiento causa mucho dolor, causa mucha angustia. Una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. Y el Señor no quiere que nosotros suframos, porque el sufrimiento te lleva hasta la muerte. ¿Ves? Si tú sufres y sufres y sufres, te lleva hasta la muerte. Pero el dolor es como vivir un luto, algo que tiene que pasar, que no lo puedes dejar que habite en ti. El dolor viene y pasa, dura determinado tiempo como tú lo quieras mantener en tu alma, en tus emociones, en tu voluntad. Depende de ti. Pero el sufrimiento te paraliza y se queda en ti. El sufrimiento no sale tan fácil. Y las personas cuando comienzan a sufrir, entonces comienzan a experimentar que no quieren comer, que no quieren vivir. Entonces viene la depresión. El sufrimiento trae muchas cosas de la mano. Por eso el Señor dice, en el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. O sea que ese sufrimiento ya lo venció el Señor. Por lo tanto, no debes dejar que se quede en ti, que ese sufrimiento te acompañe, sino que quitarlo de ti. Vamos a orar, vamos a entregarle este tiempo al Señor y vamos a pedirle que su Santo Espíritu nos dirija en este tiempo y en este día. Padre, gracias por esta mañana, por entregarnos este día, Señor, por regalarnos este tiempo, papá, gracias. Gracias por alimentar nuestra alma, por darnos en nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tu presencia, tu palabra y edificar nuestras vidas. Señor, háblanos al corazón, toca nuestro corazón, transfórmalo, Señor. No dejes que sean solamente la mente y las emociones, sino que mi voluntad se ciña a la tuya, que yo pueda hacer hoy tu voluntad, que pueda obedecerte, que pueda tener temor de ti, porque el principio de la sabiduría es el temor a ti, Señor, dice tu palabra.
y el conocimiento de ti es la inteligencia. Por eso, Señor, llévanos a ser más sabios, más inteligentes en este día, porque es un día más para conocerte, para estar contigo, para escuchar tus instrucciones y saber, Señor, que tú siempre nos vas a mostrar un camino excelente. Y ese camino eres tú. Tú eres ese camino, esa verdad y esa vida. Permite, Señor, que todas las verdades que tiene tu palabra y que eres tú sean grabadas, grabadas en mi corazón. Escríbelas como tú prometiste, Señor. Esas verdades escríbelas con tu tinta indeleble, tinta que nunca se borra, Señor, para poner en obra y por obra tu palabra y obedecerte a ti. Espíritu Santo, ayúdame hoy a obedecer al Padre, al Hijo, obedecerte a ti, Espíritu Santo, y que juntos en una comunión única podamos ver tu gloria todos los días de nuestra vida. Espíritu de Dios, hay muchos ejemplos en tu palabra y aún en el mundo donde estamos, Señor. Aunque no somos del mundo, tú nos permites ver y oír tantas cosas para poder entender que todo lo tuyo es verdad y que tenemos que someternos a ti para poder entender el camino por donde vamos, Señor. Déjanos hoy oír tu voz y gracias, gracias, gracias por este nuevo día. Dile gracias, papá, gracias por la vida, gracias por todo lo que recibo de tu mano, por la noche que pasamos. Gracias, gracias por tener estos tiempos, por regalarme estos momentos. Gracias, Señor. Gracias porque en tu voluntad siempre yo veré en tu luz, veré mi luz. Gracias, Espíritu de Dios, porque tu palabra es el espejo donde yo debo mirarme, Señor, cada día para organizar mi vida como tú quieres que sea. En Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, entonces seguimos con nuestro tema, el devorador. Recordemos que el devorador devora tu cuerpo, tu alma y tu espíritu. Por eso es que hay que tener cuidado. El Señor está hablando que reprenderá por nosotros, ¿sí? Y si en algo ataca el diablo, es en las depresiones, en las angustias, en los afanes, en los temores, los miedos. Y eso va haciendo que tu vida espiritual se vaya menguando y tu fe también, dice, manda dardos. En Efesios 6 dice dardos de fuego a tu fe, a tu confianza en Dios, a tu santidad. Sí, Él quiere siempre que no te santifiques, que vivas una doble vida y a tu fidelidad. Todo lo que tú te propongas en ser una persona así, Él quiere siempre atravesarse para que esto no se dé. Pero mira, primera de Pedro 5:8 nos hace entender quién es ese devorador. Dice, sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quién devorar. Devorador, ¿quién es? En la parte espiritual ya vemos quién es, ¿sí? En la parte física, al pueblo de Israel, pues eran las langostas, ¿verdad? Todos aquellos que devoraban los productos de la tierra. Entonces, pero espiritualmente y físicamente hay un enemigo que el Señor nos hace entender que anda como león rugiente. Entonces dice, sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente anda buscando a quién devorar. Nosotros nos olvidamos de esta palabra y pensamos que esto es mentira, que el diablo no existe. Otros dicen que eso no es así, que son las cosas de nosotros, pero vemos tantos casos, tantos ejemplos, tantas cosas que suceden en este mundo que uno se queda como, wow, sí, como dice el Señor, es cierto, como dice su palabra, es verdad, devora tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, devora, ¿sí? Anda. ¿Y a quién anda buscando? Él no está buscando a los que ya están de parte de él, ¿no? Porque él ya sabe que ya los tiene de su parte. Él busca dentro de la iglesia, ahí está él.
Él está dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, Él está, porque Él está allí para a quien se le ha dado. Dice que dónde estaba Él cuando vino a buscar a Jod. Dice, estoy rondando la tierra. ¿Dónde estabas? Le dice el Señor, rondando la tierra. ¿Y has visto a mi siervo Jod? ¿Mm? Entonces, y ahí empieza ese diálogo del Señor con el enemigo, pero nos hace ver. Y primera de Pedro, o sea, Pedro ya sabía que había un enemigo, porque el Señor inclusive ya le había dado conocimiento de eso, y el Señor lo sigue enseñando. Entonces, en el alma, vamos a hablar hoy un poco del alma, porque el cuerpo, ustedes saben, todos sabemos, ¿cierto? Que el cuerpo va a la tierra y se deshace, se vuelve polvo. Polvo eres y en polvo te convertirás. O si no, lo van y lo creman y sacan las cenizas en una cajita chiquitica de lo que fue el cuerpo. Pero el alma sí va al cielo. En Apocalipsis, más adelante les voy a leer, están las almas allí. Juan las vio. ¿Sí? En el cielo está el alma, los que vamos al cielo, está el alma. Hay muchas almas allí esperando una justicia de Dios, dice Apocalipsis. Entonces, el alma es la que va allá. Y la gente, las personas piensan que cuando ya reciben al Señor, con eso tienen. Y ya, o sea, recibieron al Señor, se volvieron cristianos, creyentes, leen la Biblia, van a la iglesia y con eso ya tienen. Se convirtieron, entonces ya llegó la salvación y hasta allí. Y no se vuelven a preocupar por su alma. Y resulta que el alma es la que queda dándonos, batallando, dándonos las batallas, porque en el alma está ¿qué? Los pensamientos, las emociones, el intelecto, o sea, y la voluntad, o sea, lo que usted cree, lo que usted decide, está en el alma. Sus emociones, todo está allí. Sus pensamientos más profundos. O sea, esa es como la esencia suya, lo que usted es. Entonces, el espíritu y el alma están como cubiertos por este cuerpo que nos dio el Señor, como este vestido. Pero el Señor, entonces la parte espiritual tiene vida cuando recibimos al Señor, ¿verdad? Entonces empezamos, todo nos va a gustar espiritualmente porque recibimos la vida del Espíritu. Entonces el Espíritu Santo viene y mora y allí ese Espíritu empieza a tener vida y nos empieza a gustar las canciones cristianas, ya la palabra la empezamos, el oído espiritual también se abre, o sea, todo lo espiritual a un mundo espiritual lo empezamos a entender, porque Dios nos da esa capacidad, ese intelecto también espiritual para que entendamos, y los sentidos también se abren, físicos también, para entender que ya no tenemos que mirar solamente lo físico, sino que tenemos un mundo espiritual, porque Dios es espíritu y es verdad. Entonces todo lo espiritual está muy bien. Pero ¿qué pasa con el alma? David, que era un gran genio él fue el que más pudo doblegar su alma y Pablo, claro que también, Pablo, David, Pablo, los discípulos doblegaron su alma a que el Espíritu Santo fuera el que los dirigiera. Y no era fácil, era una cosa bien tremenda con ellos porque batallaban muchísimo y David lo muestra. David tuvo muchas concubinas, su parte sexual fue un desastre porque su alma no estaba sujeta al Señor. O sea, le dio rienda suelta a la parte sexual. Esa fue la parte más enferma de David. Y tuvo muchísimas concubinas, tuvo muchísimos hijos, y todo eso le trajo un problema a él. Y él se da cuenta de todo esto a medida que se va metiendo en intimidad con Dios, a medida que va conociendo en el secreto, en lo secreto, Dios le va revelando sus problemas de su naturaleza pecaminosa. Entonces, por eso es necesario esa comunión íntima, porque allí es donde Dios nos muestra todo lo que nosotros somos como seres humanos y lo que nos pasa. ¿De dónde venía el problema de David? Dice, en pecado me concibió mi madre. Él le hace entender
de dónde vienen sus iniquidades, porque una cosa es el pecado, otra cosa es la iniquidad. Entonces él cuando entiende, él le da mucho, ya empieza a trabajar en su alma y le da órdenes al alma. Bendice alma mía, papá, porque el alma no quiere bendecir a Dios. El alma no quiere levantarse temprano. Están las emociones. El alma no quiere perdonar. El alma no quiere aceptar lo espiritual. No lo quiere aceptar. Entonces nosotros tenemos que entender que el trabajo es de nosotros con el Señor en cuestión del alma. Entregar. Por eso se llama entregar. Entonces pensamos a veces que porque lo espiritual está muy bien, todo está muy bien en nosotros. Y no, no. Mire, el alma se tiene que alimentar bien porque se enferma. Es la primera que se enferma. Y allí llega el devorador y roba todas las cosas que Dios ha querido formar en una persona. En Lucas 12, del 15 al 21, hay un ejemplo de un hombre. Mire, dice, Jesús está enseñando esto, es una parábola. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es precioso esta enseñanza. Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viéneme a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Vemos aquí como un hombre, los pensamientos, mira, allí es el alma porque él estaba pensando para sí, conversando con él mismo. ¿Cuántas veces usted conversa con usted mismo? Muchísimas. Yo a veces me encuentro conversando conmigo misma y yo digo, ¿qué estoy conversando? Inmediatamente miro mis pensamientos y si no son, entonces ya aprendí, los llevo cautivos allá a Cristo. Señor, estoy pensando esto no viene de ti. O sea, esto que estoy pensando me está haciendo reaccionar de una manera que no es. ¿Sí ve? Ya aprendí, porque entendí que uno puede conversar con uno mismo. Y eso es lo que estaba haciendo este hombre. Conversaba con él mismo y dijo, wow, voy a comer, como dicen hoy en día, no, bebamos, comamos, que luego moriremos. ¿Y quién es el único que conoce nuestras conversaciones interiores? El Señor. El Señor. Porque inmediatamente va y le dice, mira, esta noche es como que allí se cruzó ese otro pensamiento, ¿cierto? La voz interior de esa conciencia de que hay un Dios, de que hay un Dios, de que un día esto que tiene aquí no va a ser eterno, de que él un día tiene que partir de este mundo y que todo lo que ha conseguido, le dice, ¿para quién será? ¿Para quién será? Si tú no te has puesto y no a acumular riquezas, a tener cosas, pero tu parte espiritual nunca te importó. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Dice, un hombre rico había producido mucho, ¿sí? Y él pensaba, ahora, ¿dónde esconderé esto? ¿Dónde lo guardaré? Porque yo tengo que disfrutar todo eso. No es que no se ahorre, no es que no se, sino que, ¿cuál es el propósito de tu vida? Solamente acumular, solamente tener y lejos de Dios. Eso es lo que Dios dice, por eso le hace entender. Y me encanta es mirar cómo él habla con él mismo. ¿Cuántas veces usted habla con usted mismo? En el baño, en el carro, en todo momento los pensamientos se vienen y usted conversa con usted mismo y usted mismo se responde. Usted mismo se responde. Y ahí es donde usted tiene que tener cuidado que Dios le está oyendo cuando se le mete a usted un pensamiento de Dios, un pensamiento de la palabra.
Ese es Dios que le está diciendo, mira, estás pensando mal. Cuando algo le hace caer en cuenta, qué bello es el Señor, porque siempre Él estará pendiente de lo que pensamos y de los errores que vamos a cometer para hacernos volver en cuenta y decir, de verdad que estoy haciendo mal. Entonces no tenemos excusa. Mire, el hombre decía, diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, bebe, regocíjate. Pero Dios le dice, necio, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Dice, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios, para con Dios. Entonces este hombre había acumulado tesoros, pero en la tierra. Y es cuando el Señor enseña que hagamos tesoros para el cielo. ¿Ve? Él los había acumulado solo para vivir aquí en esta tierra, como que nunca se fuera a ir. No había atesorado ningún valor espiritual en su vida, ningún conocimiento de Dios espiritual. No había querido. Entonces el Señor lo llama necio, ¿sí? Y necio es una palabra muy fuerte, que si ustedes van y miran el significado, es fuerte esa palabra. Entonces la adorna, necio es hasta estúpido. Bueno, lean y verán el sinónimo de necio. Sino que aquí la adorna el que escribe la parábola para no ser tan fuerte. Pero esa es una persona que no piensa en Dios. Entonces toda su apariencia exterior indicaba que se trataba de un buen hombre. Había trabajado, de pronto era un ciudadano respetuoso de la ley, con una familia normal, un buen vecino, vivía una vida cómoda. De pronto tenía una buena casa, residencia muy bonita, dice, había acumulado mucho, de pronto llevaba una vida irreprochable, no tenía negocios turbios, no había maniobras políticas ni dudosas, sí, todo estaba como bien, un hombre correcto. Pero ¿por qué lo llamó el Señor necio? Porque solo pensó en sí mismo, porque fue una persona egocéntrica y codiciosa. Y hay muchas personas que viven así y son buenos, o sea, no hay buenos entre comillas y no hay problema. Ellos no se meten con nadie, viven su vida, disfrutan su dinero, pero el Señor los está mirando. Dice, qué persona tan necia, nunca busca a Dios para decirle gracias por lo que tengo, sino alma, mire, ¿dónde está el placer? ¿Dónde están las satisfacciones del alma? Lo que busca el hombre. Los viajes, sí, no es que sea malo, no porque el Señor lo permite. Aún Eclesiastés nos habla de cosas tan bonitas cuando Dios la permite, pero que nunca nos olvidemos quién nos da, quién nos permite cada día, nunca guardar. Ahora vemos cómo se enferma esta alma. Entonces, esto es lo que convierte al ser humano en un necio. Cuando usted no ha oído que dice, cierto, esa frase que dice que salió de los gladiadores romanos, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y esto lo mantiene mucha gente en su boca. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Entonces, que piensan que esta vida es la única realidad y que aquí se acabó y no hay nada más allá. ¿Sí? No hay nada más allá de la muerte. Se acabó todo. Y Dios nos está diciendo que no es así. Que no es así. Porque Él sabe, ¿cierto? Hay un cielo y hay otro lugar. Hay otro lugar donde Él lo preparó para Satanás y sus ángeles caídos, sus demonios, pero muchas personas prefieren ese lugar que el cielo, porque creen que es así. Entonces, ¿de qué se enfermó esta alma? De la avaricia, ¿sí? De la insensatez, de vivir una vida materialista, de estar preocupado constantemente y acumular para las necesidades básicas y no más. No había nada espiritual. Entonces, mire, está donde en el alma, satisfacer todas las necesidades que el alma le dice. Todo lo que codicia está en el alma. Por eso es necesario tener a Dios para que nos ayude a discernir cómo está nuestra vida. Y allí vemos entonces
que hay muchos cristianos que caen en el consumismo, la época del materialismo, ¿sí? Consumismo. Vamos a comprar esto, porque piensan que eso es lo que satisface y como eso, es que Dios lo da, pero ¿cuál es tu meta? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Dónde están tus ojos? Entonces vemos la avaricia, la codicia. La codicia es un pecado que está vigente siempre, pero ¿sabe qué pasa? Que muchas veces no lo podemos ver. Incluso nosotros mismos a veces no podemos ser conscientes de él, de la codicia. Y solamente cuando vamos a Dios, Él nos hace entender qué hay en nosotros. Mire, yo descubrí estudiando la parte de la psicología, descubrí algo en mí que yo sabía que, no sabía que lo tenía, no sabía. Y yo, wow, Señor, y eso se convierte, bueno, en la psicología pues no se habla de la parte espiritual, ¿sí? Todo está hacia la parte del ser humano como persona. Pero ya nosotros que tenemos una conciencia de Dios sabemos que el enemigo desde pequeño trabajó con uno en hacerlo sentir de esa manera. Y empecé a trabajar en esa parte. Ahora que hablo de la codicia, Señor, yo no sabía, o sea, no sabía. Y entonces hay cosas que no somos conscientes de ellas hasta que, imagínense cuando uno va solamente a buscar una persona en un psicólogo en su profesión, sin tener en cuenta a Dios, pues estas cosas no se pueden manejar solamente así. Y eso era lo que le estaba pasando al hombre que tenía mucha riqueza. Estaba totalmente alejado de Dios, sin conciencia de Dios y pensando que su vida, totalmente todo estaba bien. Un hombre dijo en una ocasión, los hombres me han confesado todo pecado conocido, excepto el pecado de la codicia. ¿Ve? O sea, hay cosas que somos conscientes y las podemos traer a cuenta y decir, sí, yo soy así. Pero hay otras que están tan escondidas que solamente Dios las puede revelar. Dios las puede revelar. Anoche escuchaba ayer un caso bien duro y yo me puse a orar porque me pareció muy duro. Un hombre apenas pasó en estos días, de pronto se va a ver mucho esa noticia, porque pasó la semana pasada. Es un hombre que era alcalde y era pastor en un lugar de aquí de Estados Unidos. Y ese hombre, muy buena reputación, hizo su parte de alcaldía súper bien y también su parte pastoral, o sea, en su iglesia atendía muy bien, nadie tenía que decir de él nada, mucho tiempo trabajó así, se preocupaba por las cosas afuera de como alcalde y también en su vida pastoral. Pero de pronto una noticia de una periodista lo ve en un club y en el club estaba el alcalde, ella lo mira como alcalde y dice, el alcalde está vestido de mujer. Está vestido de mujer en ese club. Y sí, le muestra con peluca y todas las cosas vestido de mujer. Entonces el pastor, ya empiezan a decir, el pastor se vistió de mujer. ¿Qué pasó allí? Porque el alcalde, bueno, le estaban haciendo bromas, ¿cierto? El alcalde, entonces le empieza a decir, no, es que eso es un juego, estaba jugando, me quería divertir de esa manera, pero ya como pastor su feligresía, bueno, eso ya no, o sea, ya no, porque mire, esa es la parte que yo quiero que entendamos. En el mundo natural, bueno, es el alcalde y se le dio por vestirse de mujeres porque estábamos en la parte ¿cómo se llama eso? Cuando el 31, ¿no? Que se ponen los disfraces y entonces se disfrazó de mujer, no hay problema. Pero ya en la parte espiritual, a enseñarle a una congregación a que los fieles, los creyentes, todo lo que él había enseñado, creyeran eso, ya empezó la duda. Pero ¿cómo así? ¿Cómo así que mi pastor vestido de mujer? Y eso se formó el escándalo más tremendo. Entonces él negó, él dijo, no, es que yo estaba jugando con eso.
Pero fue tan fuerte eso que lo llevó a sacar su arma y se mató. Entonces hoy en día hay una revolución tremenda en eso. Entonces se preguntan, ¿cierto? ¿Qué había en su alma? ¿Qué había en su corazón, en sus pensamientos? Que vio todo tan normal y estaba y le gustó sentirse así. ¿O de quién se dejó convencer? ¿O qué pasó? O sea, el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y lo devoró después de tantos años de un testimonio bonito, de una vida consagrada, de una familia, unos hijos. Pasó ahorita y así escuchamos cantidad de cosas. Entonces se conjuga como para que el Señor veamos la parte espiritual. Si hubiera sido natural, bueno, este hombre, el alcalde se vistió y ja, y las risas y las burlas, y yo pienso que hasta allí había llegado y él ha dicho, no, pues tranquilo, es que y listo. Pero ya cuando se meten en la parte espiritual, sí ya, pero yo cómo voy a aceptar que mi pastor, ¿cierto? Entonces la iglesia inmediatamente se reaccionó. Ese no es un testimonio bien. ¿Mm? Entonces, si ve, el Señor nos hace caer en cuenta, es que hay una parte espiritual que tenemos que cuidar. Hay una parte espiritual que el diablo anda como león rugiente, rugiente, dice, viendo qué devorar. Y eso está en nuestros más íntimos pensamientos, en esa alma que no está tratada por Dios, que la hemos dejado libre, que le damos gusto, que la dejamos que haga como quiera y no la sujetamos a que Dios sea el que la dirija, a que el Espíritu Santo la dirija. Entonces, ahí te devora también la salud. En Oseas 7:9 dice, el rendir culto a dioses ajenos consume sus fuerzas, pero ellos ni cuenta se dan. Su cabello se ha encanecido, pero no se dan cuenta de que están viejos y débiles. Mire, ese es un devorador que entró y devoró que la salud. No tiene fuerzas para nada, se le acabó su vigor. Dice, su cabello se ha encanecido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? Porque rinden culto a dioses ajenos y consumen sus fuerzas, pero ellos consumen sus fuerzas en eso. Entonces la salud se pierde también cuando yo no tengo ni un tiempo, porque mantengo tanto trabajo, tantas cosas en mi vida para tener lo que me gusta, lo que al alma le agrada, que no tengo un tiempo para orar, para sentarme a escuchar a Dios, para que esas fuerzas vuelvan, pero de Dios. Entonces vemos personas muy agotadas en estos tiempos, cristianos muy cansados, porque el enemigo ha consumido las fuerzas y aún las espirituales, porque se entretienen en otras cosas y no hay el tiempo para que el Señor renueve las fuerzas. Él dice, no, te daré fuerzas como las del búfalo, te rejuveneceré como las águilas. Eso lo dice Dios y Él lo cumple. Él lo cumple. Entonces dice, el rendir culto a dioses ajenos consume sus fuerzas. ¿Cuáles son los dioses ajenos a lo que nosotros, el alma, le agrada? Y tenemos que estar pendientes, Señor, qué cosas me gustan más que a ti. ¿Qué cosas satisfacen mi alma más que a ti, Señor? Porque me cuesta sentarme contigo un tiempo, deleitarme en tu palabra, pero hay otras cosas que mi alma me pide y el alma nunca, óigalo bien, nunca va a querer unirse a lo espiritual, porque el alma se revela, no quiere. Entonces, ¿qué dioses ajenos hay? Que no es el verdadero Dios. Dice, pero ellos ni cuenta se dan. Porque cuando estamos embelesados en otras cosas, menos en lo que Dios nos dice que hagamos, en oírlo, en obedecerlo, entonces nos dice, su cabello se ha encanecido, pero no se dan cuenta de que están viejos y débiles, que llegó ya la vejez. Hay personas que tienen 30, 40, 50 años y parecen de más. Se les acabó la vida. Pero en la presencia de Dios están las mejores clínicas de belleza, en la presencia de Dios. En la presencia de Dios está lo más hermoso, porque dice el corazón alegre, hermosea el rostro.
cumple su palabra. Cuando nosotros sacamos, ¿cierto? Ya no quiero esto y lo preferimos a Él y Él es nuestro Dios y empieza una verdadera adoración a un Dios de verdad, a un Dios que está vivo, que nos muestra, ¿cierto? Nuestras debilidades para hacernos fuertes, para vencer todas aquellas cosas por las cuales nosotros nos consumimos. Nos queremos consumir, agotar, acabar. Entonces el devorador usa entidades que devoran los recursos que Dios nos ha dado, como es la salud. Él está pendiente para quitar todo lo que por lo cual tú has trabajado, has luchado y te olvidaste de que Dios te llamó, te escogió, te apartó y que todos tenemos un tiempo para estar con Él. Las fuerzas son el poder, la energía, la salud. Entonces viene a enfermarse, viene la enfermedad. Él causa enfermedades, debilita, quita la firmeza, quita la fuerza, menoscaba, invalida. Entonces hay personas que siempre se sienten cansados, fatigados y sin fuerzas. O que la familia siempre está enferma, siempre está enferma. Entonces, los recursos tienen que estar dándose para comprar medicina, porque siempre hay una enfermedad. Se menguan eso, porque se ha dado todo ese vigor a cosas materiales, detrás de cosas que nunca van a satisfacer el alma, porque el alma no, solamente David dice, mi alma está callada en ti es la satisfacción de mi alma. Y a ese punto tenemos que llegar todos los que conocemos a Dios, al punto de que yo diga, yo ya no anhelo más nada, no me provoca más nada porque Dios es mi todo, mi satisfacción. Y si ya Él me da algo, lo disfruto, pero no está la avaricia, la codicia, el deseo de acumular, que aún sin para tener, o sea, personas que acumulan y acumulan y acumulan y en el momento de ayudar a alguien no lo hacen, se vuelven miedosos para dar, tacaños, como decimos nosotros. ¿Ve? Entonces la mente que está en el alma se enferma igualmente. Mire, los pensamientos, este hombre rico tenía los pensamientos. Usted tiene que cuidar todo lo que usted piensa. ¿Qué está pensando de esta persona, de este lugar? Porque sus pensamientos pueden hacerle llevar a equivocaciones. Porque el enemigo trabaja en la mente cuando no está completamente entregada a Dios. Cuando usted no ha grabado la palabra en su corazón, en su alma, en su mente. Hay pensamientos que solo son de muerte. ¿Hasta dónde puede llevar un pensamiento? Mire, yo viví un tiempo antes de conocer del Señor, viví cautiva en mis pensamientos de muerte. Yo pensaba todos los días, porque yo tuve una depresión muy fuerte, muy fuerte. Era depresión endógena y me tuvieron que hospitalizar. Y estuve casi 2 meses hospitalizada. Y eso, cuando eso no conocía nada del Señor, no sabía. Pero todos mis pensamientos eran, me voy a quitar la vida tal día, tal día. Y esos eran mis pensamientos obsesivos. Me voy a quitar la vida este día. Ah, no, este no, porque es el Día de la Madre. Me voy a quitar, ay, no, en diciembre no, pero eran obsesivos. Y lo intenté, 2 veces lo intenté. Porque son obsesivos, era un deseo, un deseo. ¿Y eso dónde está? Emociones, pensamientos, voluntad, el alma que no estaba viva en la conciencia que Dios. Hay una conciencia que Dios nos dejó desde que nacemos, que es la conciencia de lo bueno y lo malo, ¿verdad? Uno sabe lo bueno y lo malo, no hago eso. Mire, yo decía, no, esta vez no, porque pongo a sufrir a mi papá, a mi mamá, pero eran unos pensamientos así. Entonces, la mente está enferma en eso. Me tuvieron que hospitalizar y ponerme a dormir. Yo me acuerdo que mi papá y mi mamá iban a visitarme y yo era así, una mente nublada, los ojos nublados. Yo no los podía disfrutar porque era completamente dormida para que no pensara. Pero ya cuando uno
ya tiene al Señor. Mire, los pensamientos se llaman cautivos. Él nos enseña, todo pensamiento llévelo cautivo a la cruz de Cristo allí. Señor, estoy pensando esto me está atacando el enemigo, ya tú tienes que saber. O mi misma carne, mi misma, porque también no todo es Satanás, a veces también es nuestro pecado, lo que le hemos dado rienda suelta a muchas cosas que tenemos que confesar. Ya cuando el Señor llega a mi vida, completamente mi mente se empieza a organizar, mis pensamientos, a entender, toman vida, pero la vida del Señor. En Job 3, ya para que lo dejemos ahí, 25 y 26, dice, todo lo que yo temía, lo que más miedo me causaba, ha caído sobre mí. No tengo descanso ni sosiego, no encuentro paz, sino inquietud. Claro, cuando él empezó a vivir todas esas cosas que el enemigo le quitó, y hasta la salud lo vimos ahí, principalmente la paz. No encuentro paz, no hay descanso, no hay sosiego. Todo lo que yo temía y lo que más miedo me causaba ha caído sobre mí. Y es que el problema, ¿sabe cuál es? Él era un hombre recto, tenía un buen testimonio delante de Dios, un hombre que hacía oraciones, pero era religioso, no tenía contacto íntimo con Dios. Y allí es donde tenemos que tener cuidado, porque los fariseos eran religiosos, había una religiosidad, creían en un Dios, tenían respeto a Dios en cierta manera, pero hacían mal. Job no hacía mal a nadie, pero hay personas que sí le hacen mal a otras personas a pesar de tener, de creerle a Dios. Entonces el Señor es el que nos da a nosotros una conciencia de que de verdad estamos haciendo mal, porque la conciencia con la que nacemos está desviada hasta que Dios no nos la pone y nos la firma con el Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué enfermó Job? De lepra. Y ese temor, ese miedo, le abrió la puerta al enemigo. Todo lo que más, temía, lo que más miedo me causaba, ha caído sobre mí. ¿Por qué? Porque ¿dónde están los miedos? Allí donde están las emociones, donde están los sentimientos. Pero si yo ya tengo al Señor, yo tengo miedo de tal cosa, yo voy y le digo, Señor, tengo mucho miedo en esto, por favor. Y el miedo no viene, el miedo es algo, el enemigo, el enemigo de la fe es el miedo. El que se opone a la fe es el miedo. Porque el Señor, mira, a los discípulos siempre les dijo, ¿por qué tenéis miedo? No tengáis miedo. El miedo está en en todo el desarrollo de nuestra vida. Y el Señor siempre les decía, pasa a vosotros, no tengáis miedo. Si usted ve cuántas veces la Biblia habla de miedo, porque eso es lo que mantiene el hombre. Miedo, miedo a las enfermedades, miedo a una desgracia, miedo al ascensor, miedo bueno, todo es miedo. Y ese miedo, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, dice el Señor. Entonces Job cayó en esa parte por desconocimiento de cómo él hacía las cosas religiosas. Aún oraba por sus hijos, hacía para que sus hijos, como sus hijos mantenían en banquetes, en fiestas, y esas fiestas que eran tan largas, de una semana eran las fiestas. Y él mantenía orando por sus hijos para que se purificaran, para que no cometieran pecados. O sea, todo eso Dios lo veía. Dios lo veía. Entonces Dios siempre va a ver lo que hacemos. Hay personas religiosas que Dios las ve, pero no tienen contacto con el agua de la vida para que sane su alma. De un pensamiento puede venir una catástrofe. Y hay pensamientos que solo son de muerte, solo son de lo malo. Hay pensamientos que traen miedo, 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 porque están allí. Y mientras usted no mire, hay personas que toman muchas cosas para el miedo. Y resulta que allí en Génesis 6, del 5 al 7, mire lo que descubrió Dios y lo dejamos ahí. Dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra. Vio.
que la maldad de los hombres era mucho en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Yo cuando leí este pasaje hace muchos años, yo dije, Señor, tú te arrepientes de habernos creado cuando nosotros no damos la talla en lo que tú esperas de nosotros. ¿Qué vio él? Dice, maldad. Y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Dónde nace el mal? En los pensamientos, en el corazón. Entonces el Señor lo ve todo, Él lo conoce todo. Y se arrepintió. Qué tremendo que en vez de decir, este es mi hijo amado en que tenga complacencia, diga, me arrepiento de haber creado a esta persona. ¿Ve? Él es nuestro creador. Entonces, meditemos cómo está nuestra alma, cómo están nuestros pensamientos, qué tantas cosas escondidas tengo allá que solo las conoce Dios, pero que me están causando problemas en mi diario vivir, en mi comunión con Él, porque no las confieso, porque no me arrepiento, porque no le digo, porque no voy a buscarlo en esa intimidad para que después se descubran como todo se descubre lo que pasó con este hombre. En su congregación era un hombre recto, un pastor que amaban todo, pero ¿cómo así? Había algo en su corazón que no estaba bien. Entonces vamos a orar, no para juzgar, a señalar, debemos juzgar con justo juicio, justo juicio. ¿Ve? Entonces vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por esta mañana, por este día hermoso que nos has regalado, por la provisión que traes a nuestra vida, Señor, a nuestra alma, papá. Bendito Dios, yo quiero hoy que trabajes en mi alma. Dile, Señor, trabaja en mis pensamientos, en mi corazón, en esas actitudes, conductas que solo tú conoces de mi vida, Señor. En ese secreto, por eso tú dices, cerrada la puerta ahora en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y este es el momento, aquí, en ese secreto donde estamos Él y yo, tú y Él, para que tú le digas qué hay en tu alma, qué cosas guardas allí todavía que te pueden robar la salud, como es el resentimiento, la amargura, el dolor que ya se convirtió en sufrimiento de tantos años, de tantas cosas vividas, pero que no quieres soltar porque no lo quieres hacer y te está consumiendo tus fuerzas, tu energía, los recuerdos de lo que pasó, un pasado borrascoso, pero que no has tenido todavía la sanidad que necesita, las cicatrices que quedan después de algo que ya pasó, como el Señor le mostró las manos a los discípulos, las manos con cicatrices, ya no hay heridas, ya no sangra, ya no hay nada, porque el Señor es el que cicatriza toda herida, sana toda dolencia. Él es el que nos hace entender su muerte y su resurrección en la cruz. Y es allí donde tenemos que ir. ¿Qué pensamientos obsesivos vienen a ti? ¿Cuál es la avaricia en tu corazón? ¿Cuál es la codicia? ¿Qué cosas tienes que todavía te dominan? ¿Cuál es el carácter que todavía te hace consumir tus fuerzas? ¿Cuáles son los pensamientos que a diario tienes tú? Y respecto del dinero, las riquezas, todas esas cosas por las cuales el hombre trabaja y Dios se lo permite. Pero ¿cuál es el fin de todo ello? Dice que es el hombre que no es rico para con Dios. Hagamos esos tesoros. Dile, Señor, yo quiero hacer tesoros en el cielo. Allí donde dices tú, el orín ni la polilla entran, ni nadie roba, ni quita. Hagamos esos tesoros en una perfecta comunión con Él, en contarle todo lo que hay en nuestra alma. Dile, Señor, sana mi alma porque yo necesito
Eso es lo que va a ti, esa es la parte de mi vida que va a ti. Luego viene la resurrección del cuerpo, pero es un cuerpo diferente, un cuerpo como el del Señor Jesucristo. Y mi espíritu ya tiene vida, a no ser que la muerte espiritual haya llegado por la desobediencia. Cuando ya no experimento que el Espíritu Santo me está llevando a juicio, a justicia y a pecado, porque Él es el que me convence. Y cuando el Espíritu Santo ya no me convence y sigo en lo mismo, es porque hay una muerte espiritual igualmente. Y Señor, no lo permitas, no permitas que muera espiritualmente porque he desobedecido, porque sigo haciendo de mi vida lo que quiero, porque no te confieso en lo más íntimo de mi corazón que te necesito, que necesito un Salvador, que necesito un sanador, que necesito que se vayan de mi alma ataduras, iniquidades, cosas que he venido de mucho tiempo atrás llevando, Señor. Y hoy estoy delante de ti y nada te es oculto, todo lo ves tú. Tus ojos contemplan todo, tú conoces mi levantar y mi sentar. Esa conciencia la tuvo David cuando hace el Salmo 139. Mi embrión vieron tus ojos, una conciencia de que es un Dios que nos ve, que nos conoce. ¿Tú lo crees? Y dale gracias, dile Señor, mi embrión vieron tus ojos, todo, mi levantar, mi sentar, tú conoces todo. El Salmo 139 habla de ese conocimiento de Dios hacia nuestra vida. Si huyera, ¿dónde huiría yo de tu espíritu? ¿Dónde me escondería de ti? ¿Dónde me iría de ti? Pensaba David. ¿Dónde me voy a esconder de ti, Señor? Si todo lo cubres tú. Si bajara a las profundidades del mar, si me escondiera, ¿dónde me escondo de ti? David tenía una conciencia tan clara de la existencia de un Dios que todo lo ve. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en nuestra vida. La presencia de Dios está con nosotros noche y día. Y no es para tenerle miedo, no es para el miedo no puede estar en nosotros. Tiene que estar el amor porque es el amor de Cristo lo que nos tiene que llenar todos los días para levantarnos, para decirle, Señor, el primer te amo a ti, porque nos ayudas a que nuestra vida tenga sentido contigo, Señor. La verdadera felicidad se encuentra en ti. Gracias por tu palabra, gracias por tus enseñanzas, gracias por hacernos conscientes, Señor, que con cualquier pensamiento las cosas pueden cambiar, bendito Dios. Libera nuestra alma, sánala, sana nuestros pensamientos, sana nuestra mente. Déjanos, Señor Espíritu Santo, memorizar tu palabra, entenderla, Señor, y guardarla en nuestro corazón. Gracias, Dios. Gracias, Papito Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús, por estos tiempos. Bendice cada persona que hoy escucha tu palabra este día. Bendícela. Bendice esa alma, bendice esos corazones, bendice esas vidas, Señor, y que sean resplandecientes delante de ti. Haz resplandecer tu rostro en nosotros, Señor. Espíritu de Dios, bendito seas en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga. 6 de la tarde, oración de intercesión.